Muy buenas tardes a todos ustedes, bienvenidos una vez más a La Radioactiva, como ya están acostumbrados con esta columna denominada Historias en tiempo de cuarentena, donde semana a semana distintas personalidades vienen a contarnos acerca del pasado, del presente y del futuro de sus respectivas profesiones. Antes de empezar con la entrevista del día de hoy, les cuento nuestras redes sociales por si nos quieren seguir, como es en el caso de nuestro Instagram, que es @la radioactiva. También tenemos nuestro perfil en Twitter, que es @inforadioactiva. Y también tenemos nuestra cuenta de mail por si nos quieren sugerir nombres de futuros invitados a este ciclo. Lo pueden hacer escribiéndonos a laradioactivaok@gmail.com. Paso a saludar a cada uno de ustedes y darle las muy buenas tardes y gracias por sumarse a esta transmisión de la radioactiva. Así como es el caso de Daniela Rago, que ahí se unió, y a Stormy J también, que se acaba de unir. Les doy las buenas tardes, como les dije anteriormente, y les agradezco por haberse unido a esta transmisión. Así que sin perder tanto tiempo, voy a ya darle paso a Daniela para empezar con la entrevista del día de hoy. A ver, esperamos un momento. Ahí, Ahí está. Hola ¿me Daniela, escuchás buenas bien? tardes. Perfecto, Bien, ¿vos me ves bien a mí? ahí está. Perfecto. Per- Bien, se ve que parece que estoy bronceado un poco, así que el verano también ayuda. Está bien, ¿Cómo está andás? bien. A No mí te- me vuela los vientos porque tengo un ventilador, pero al máximo. Hoy con este calor no tengo aire en esta parte, así que me van a volar los pelos. Así que no te asustes. No pasa nada. Ante todo, muchas gracias y bienvenida a la radioactiva. Está bien, verdad. Gracias a vos. Así, por favor, si me permitís, voy a hacer una breve introducción para que la gente sepa con quién estoy hablando y empezamos con la entrevista. Dale. Bien, les cuento que en el día de hoy nuestra invitada es la señora Daniela Rago. Ella es escritora, psicopedagoga, conductora y aparte lleva a cabo hace ya un buen tiempo un blog llamado Mujeres 5.0, del cual después vino un libro que se llama Mujeres 5.0, No somos una menopausia, el cual nos Muy va a estar bien. contando a lo largo de toda esta entrevista y algunas cositas más acerca de su vida también, porque a pesar de todas las cosas que hace, que es un sinfín, diría, Daniela también tiene su vida y está bueno que la conozcamos un poquito más puertas adentro también. Así que, Daniela, cuando te sientas cómoda y con ganas de empezar la entrevista, empezamos nomás. Empezamos, ya empezaste vos, te estaba escuchando, porque yo tengo el rol siempre de entrevistadora, entonces me cuesta mucho que me hagan la entrevista a mí, yo te estoy escuchando, viendo qué te preguntaría, me cuesta mucho estar de este lado, pero bueno, acá estoy contenta, me encanta. Dale. Bueno, la primera pregunta creo que es medianamente accesible, así que ya de por sí, antes de empezar a responder, te puedo decir que tenés que decir sí, no y paso. En caso de que no quieras responder algo, lo puedes hacer sin ningún problema. Ujú. Bueno, Bien, la primera pregunta es, antes de dedicarte a lo que es la psicopedagogía, que es una de tus profesiones, ¿tenías en cuenta a qué te querías dedicar o no lo tenías tan en claro? mira, lo que pasa es que psicopedagogía la estudié apenas salí del colegio, hice la orientación vocacional, yo estaba un año Ujú. adelantada en el colegio, así que, viste, muy chiquita, nunca me arrepentí, pero nunca me gustó la clínica, o sea, estar encerrada, yo lo vivo como encerrada, ¿no? En un consultorio, escuchando, no es lo mío. Yo tengo que salir o hacer cosas o proyectar otro. Lo mío es más la parte lúdica de la psicopedagogía, porque tiene mucho juego la psicopedagogía, tiene mucho que escuchar al otro, la comunicación. Es otra área de la psicopedagogía, pero no la clínica, no me gusta. Entonces, bueno, después empecé a ver otras cosas también. Claro, o sea, quizás esto que contás que estás un año adelantada en el colegio, para algunos piensa, wow, es re inteligente, o por alguna razón en especial fue lo del adelantamiento del año, ¿o Bueno, no? sí, una razón en especial. Mi mamá es psicóloga y la mejor Ajá. amiga, que también su hija es mi mejor amiga, es psicopedagoga, y las dos un momento en la Argentina
que era una edad, yo cumplo el 29 de agosto, entonces o te atrasaban un año o te adelantaban un año, ¿no? Yo después como psicopedagoga aprendí que nunca es bueno adelantar a alguien, porque madurativamente también, viste, les pones a que tenga que madurar determinadas cosas, porque está a un nivel intelectual que quizás necesitaba un poco más de tiempo, vos no sabés, es mejor que esté un poquito para atrás, o no para atrás, sino, si hay que elegir, es preferible que esté más madura que menos. Así que esa es mi mamá la psicóloga, ¿te das cuenta? Pero bueno, me fue bien en el colegio, no tuve ningún problema. Sí fui muy tímida, o bueno, ya es un rasgo mío, que bueno, a través del tiempo lo fui superando y te puedo decir que puedo estar hablando 3 horas delante de una cámara tranquila. O sea, uno supera sus cosas, ¿no? A través de los trabajos que tuve también. Claro, no, porque justamente a veces pasa, porque se escucha mucho el tema de los chicos que repiten por distintas circunstancias. Por ejemplo, tuvieron un mal año o pasaron cosas dentro de su casa, que quizás desde una separación de los padres o algún drama Sí. familiar, que no quizás donde esté involucrado propiamente esa familia tipo, ¿no? La familia tipo me refiero a padre, madre y los hijos, sino Claro, cosas ahora es fuera de viste que todo cambió, viste, son las familias ensambladas, que eso yo ni lo había estudiado porque no existía también, viste, como que no es que no existía, sino que no lo teníamos como concepto, aprendemos un montón a través del tiempo con todo lo que está cambiando. Estás ahí, Octavio, ¿no? Claro, Ahí te veo medio perfecto. borroso. No, Ah, no, ahí está. yo estoy acá, yo te escucho. Y después, bueno, aprendés un montón también en trabajando, ¿no? Porque yo trabajé como psicopedagoga en una escuela de Villa, la escuela número 15, que Ujú. es en San Fernando, que la amo, a esa escuela. Después de mucho tiempo también pude volver con un exalumno de ahí, que fue una de las primeras escuelas de Villa, de San Fernando, que tuvo computadora, ¿no? De esto te hablo, pero mira, yo tengo 54 años, me recibí a los 23 años, empecé a trabajar enseguida, así que a los 25 yo ya estaba trabajando en la escuela. Y lo que aprendes también que a veces no es solamente la familia, no es solamente la educación. ¿Sabes que tenían los chicos que tenían inconveniente también para aprender parásitos? Ahora le llamás A, B, C, lo que sea, pero yo digo, ¿por qué no me explicaron eso en la facultad? Yo iba a buscar a los chicos que faltaban al colegio y estaban en la villa, en una casita de 2x2 de cartón, claro, comían tierra, determinadas cosas que uno no le puede dar como elementos básicos, ¿no? De que tiene la gente que tiene más suerte, y claro, con parásitos estás agresivo, inquieto, no puedes estudiar, no puedes prestar atención, o sea que uno aprende en la facultad y después en la vida misma. Claro, yo creo que a veces en la vida misma se aprende más que en la facultad, ¿no? También, en el día a día. Sí, pero la base te la da la facu. Yo siempre Tal digo, cual. viste, Exacto. porque tengo un montón de, o sea, un montón de contenido que ya está internalizado que es de la facultad. Te abre la cabeza. Después vos ves, tu mirada ya va a cambiar en el mundo en el que estás, depende de la carrera que hiciste, tu mirada ya es distinta. Yo lo recomiendo, a Claro. menos que, bueno, se hace el bocho esto de Estados Unidos, viste, que son una inteligencia excepcional, pero recomiendo la facultad. No, claro, a mí me pasa exactamente lo mismo, porque cuando digo que soy periodista, ya lo primero que me dicen, ah, periodista deportivo, pero no es que está mal ser periodista general, sino porque con el uso de hoy en día del periodismo está relacionado con el periodismo deportivo y es lo que más sale. Entonces te dicen, Ujú. ah, pero ¿qué? ¿Porque no decís de qué equipo sos o no te gusta el deporte cuando decís que sos periodista general, ¿viste? Entonces, no, porque me gusta cubrir un montón de ámbitos que quizás estar atado a un tipo de periodismo solo no me dejaría hacerlo. Ujú, tal cual, ¿viste? Hay Así muchas que, variables en todo. tal cual. Y bueno, ya que estamos con las preguntas, te pregunto acerca de este nacimiento del blog de Mujeres.0, que después derivó tarde o temprano en lo que es el libro, que ahora después en un rato vamos a ahondar un poquito más en profundidad en eso. Te quería preguntar cómo nació ese blog que Sí. decís, bueno, quizás no es solamente dedicado a las mujeres, vos en el libro decís que lo pueden leer los hombres también, o sea, yo creo que Ujú, tener una X cantidad, en este caso 5.01 lo relaciona con los 50, no, no es que es como la tecnología del celular que es el 3G, 4G, etcétera, claro. es por el rango etario, si querés, para ser un poco más formal, ¿no? Sí, Pero, el nombre también, viste, lo hice más canchero como para modernizar a la cincuentona, que pasara a una cincuenteñera, no por 15 años, sino a alguien más, llevar a la mujer de 50 a algo más,
juvenil de alguna manera, más joven, de lo que es realmente. El nombre es a propósito, no tiene nada que ver con la tecnología, sí implica lo nuevo, porque la tecnología es lo nuevo, de acá a 100 años es lo máximo, ¿o no? Entonces, la Claro, idea sí, fue sí. esa, en 5.0 jugar con el nombre y modernizarlo, llevarlo a otro lugar, que es todo lo que habla el libro y el blog comenzó, en realidad empecé a escribir, hablo hasta por los codos, pero armé viste, una fanpage también que se llama Mujeres 5.0, que es donde sale transmitido en vivo el programa de radio, más que nada por una necesidad personal de contar lo que me estaba pasando con los 50, porque siempre contaban que con los 50 venía la menopausia y que estaban los dolores de panza, los calores, etcétera, mil cosas, el nido vacío, que la mujer ya sexualmente ya o no la veían, o que no se sentía sexy, o que no tenía ganas, todo lo negativo era para nosotras. Entonces yo empecé a investigar, porque yo digo, a mí no me pasa tal cosa, o a mí me pasa Claro. otra, o ya esas reuniones con amigas que empiezan a hablar a quejarse de esos temas, ya a mí ya me pone como loca. No, no es prácticamente político decirlo esto, pero a mí no me gusta cuando se sientan, que yo le entiendo a la mujer de 50 cuando necesita contar qué es lo que le está pasando, pero mi enfoque es ir a lo positivo, a ver, la menopausia es una etapa que pasamos, pero después tenemos tantas cosas positivas, pero son tantas que supera ampliamente a la menopausia, más con los adelantos médicos que hay ahora. Vos también podés tomar, o sea, ir al médico y decir, bueno, me duele acá, bueno, tal remedio, me duele acá, y aparte con la salud, con la alimentación saludable, con la actividad que a vos te guste hacer, con los proyectos que vos tengas, se te van todos los dolores, te lo puedo asegurar en línea general. Yo también he Claro. estado operada de histerectomía se dice así, que es muy difícil, que te quitan el útero por el tema de que puedas tener un tumor. Bueno, yo tenía, pero era benigno, pero viste, benigno hasta que aparece, pero lo sufrí muchísimo, o sea que yo entiendo a las mujeres que lo sufren o que sufren todo lo que tenga que ver con lo femenino. No es que yo no quiero ver esa parte, la viví, pero justamente Claro. como la viví, quiero hablar de lo positivo, porque si no nos quedamos en, ay, a mí me sacaron el útero, y qué barbaridad, Octavio, no sabes, estoy sufriendo. Y la verdad que pasó todo al revés. Fue una felicidad completa porque el útero está acá también. O sea, no es que a mí me sacaron algo que estaba enfermito que ya no lo necesito. Entonces, la verdad que a mí la vida me cambió profundamente, se me terminaron los dolores, estoy perfecta, totalmente sana, vivo con proyectos, estoy contenta, tengo una base emocional positiva continuamente, o sea, yo veo todo lo positivo, puedo estar toda una semana deprimida por algo normal, viste, como cualquiera, pero la verdad que con las cosas que me fueron pasando, yo veo lo positivo en la vida misma, y más a esta edad, pues estamos más tranquilas, Octavio, los chicos son grandes, yo tengo hijas de 26 y de 22. Una está acá, que estuvo en Costa Rica, y la otra ya está en Estados Unidos. Todo ese tiempo que yo le daba a ellas, por suerte, yo también me lo daba a mí. O sea, yo siempre trabajé, siempre que pude, después hubo una etapa que no trabajé, que me hago responsable, no es culpa de nadie, sino que quise estar con mis hijas, viste, cuando son chiquititas que tienen que ir al colegio, que cuarto grado es difícil, vos decís, Dolores se llama la más grande, Dolly, esto no lo va a poder pasar, mejor me quedo en casa, pero elegí cada momento y fue todo placentero. Entonces, todo lo que puedo contar es bueno, y dentro de las Claro. cosas malas, verle lo bueno también. Claro, eso te iba a decir, ¿no? Que es como una historia de vida propia, porque quizás arranca Mm. contando la propia protagonista, en este caso sos vos, y que quizás después decís, yo lo que busco también, más allá de contar lo que realmente me está pasando, lo que me pasó a mí, es que otra persona se ve identificada, quizás otra mujer que de repente se compra el libro y como decimos, ¿no? Hoy en día con las nuevas tecnologías, de repente te conecta por algún lado, por otro, y te dice, mira, Daniela, la verdad es que leyendo Ceci, no parecía como que lo habrías escrito vos, sino como que lo escribió esa persona, la cual lo está sí. leyendo y dice, me sentí igual o mejor que vos en ese momento, y decir, me siento totalmente protagonista, ¿no? También, que eso es lo que buscas uno cuando escribe. Mira, en línea general, yo te diría que el 99,9%, así, se sienten identificadas, porque como yo tengo 54 años, es muy difícil que no lo veas como yo, en línea general. Porque aparte, yo Claro, tengo una mirada muy amplia. Yo te digo, a mí me quitaron el útero porque estaba enfermo, pero yo tengo 2 hijas.
para alguien que no pudo tener hijos o quería tener hijos, es otra realidad. Entonces, cuando en el capítulo, acá lo puedo mostrar el libro, ¿lo puedo mostrar? Sí, ¿Puedo? por favor. Mira, Después acá el te voy a libro, pedir un ejemplar para tenerlo, ¿eh? Te ahí está. aviso. Hay un capítulo que habla de la histerectomía porque es una de las operaciones que más se hacen las mujeres. Entonces, al verle la parte positiva, teniendo en cuenta a las que le has costado más porque no tuvieron hijos, todas las mujeres se sienten identificadas porque yo entiendo a una y a la otra. Pero no sé si lo pueden ver, si alguien ha escrito este tema desde el lado positivo de las cosas que podés hacer después de tener esta operación. Si vos lo buscás en Google, investigás para mujeres de 50, siempre te va a salir lo negativo, Octavio. Hay que hacer dieta, llegás a los 50, engordás, empezás a hacer ejercicio porque si no, el osteoporosis, que tomás sol porque la vitamina D, que el pelo se te empieza a caer, que el nido vacío, que el marido te deja por una de 25. En cambio ahora, con poca humildad, empiezan a salir, si vos investigás, salía o España habla muchísimo, en Madrid habla mucho de las mujeres de 50, acá en la Argentina no, mirá, Claro. pero ahora empezó a salir hace mucho tiempo ya las mujeres 5.0. Es como que la mirada en positivo no la hablaba nadie. Entonces vos ahora cuando investigás mujeres de 50 ya empezamos a salir, que a mí me enorgullece, porque es un poco de todas las que hablan en el programa. O sea, porque es un ida y vuelta con las mujeres de 50 del programa y de la fanpage, porque hago encuestas o consignas, entonces depende de lo que me van contestando, es como yo voy elaborando el tema. Y aparte Está bueno estudio, eso. ¿no? Claro, tal cual. Es así, justamente, dos cosas que quería recalcar de esto, por eso también me llamaba mucho a silencio, para escucharte, obviamente, no me Y gusta ahora acá interrumpir. calladito. Me gusta todo ese feedback que se genera, ¿no? Que justamente palabra muy pequeñita también, que cuando hay una retroalimentación de los dos lados, ¿no? Ay, perdón la Que moto. no, pasa. Sí. Esa es la gracia del vivo también. Que Sí, justamente dos. cerré todo, Sí, pero viste, siempre pasa una moto a lo loco, no sé dónde encerrarme ya, está todo perfecto acá, pero bueno. está todo bien. Dos cosas que te quería comentar es que justamente esto que Mm, ofrecís, ¿no? Porque una, respecto al libro, la verdad que te soy sincero, me gustaría leerlo más allá de que está pensado pura y exclusivamente para la mujer. Yo creo que el hombre lo puede leer, así que te voy a pedir un ejemplar, ¿no? En algún momento que sí, ahí. de alguna manera o de otra lo tengo que tener para leerlo y después, bueno, obviamente podemos llegar a hacer una segunda parte, lo cual estaría genial para Mm, hablar quizás un poquito más del libro en profundidad, incluso si tenés ganas de contar algo propiamente del libro que a vos te guste mucho, en una segunda parte lo vamos a poder hacer. Desde ya, mm, eso te lo digo acá para que toda la audiencia de la radioactiva lo sepa. Y por otro lado, como vos decías recién, ¿no? Que la mujer de 50 hoy en día está con esto, con lo otro, con un montón de cosas en la cabeza. El hombre le pasa, en vez de tener menopausia, tiene la andropausia, y que seguramente el hombre también, ¿no? Que el trabajo, que las obligaciones, que los tiempos, ahora quiero tener más tiempo para mí, quisiera quedarme más tiempo en mi casa, no quiero estar 12 horas en la oficina, no sé, por decir un ejemplo, ¿no? Pero mm. el libro yo creo que no solamente está dedicado a la mujer, sino como que el hombre que lo lea también se va a sentir identificado, quizás no tanto Mira, como la mujer, pero bueno, yo creo que sí, un poco. claro, a mí lo que me dicen los hombres que lo leen o lo compran, me dicen, mira, por lo menos voy a entender más a las mujeres, se ríen. Y después la otra vez un amigo mío me dice, estaba enojado con la mujer, con la esposa, ¿no? Viste que todos tenemos un día especial, y dice, porque los hombres 5.0 no somos, ¿cómo me dijo? Espérate, me dijo una palabra, no somos una, espérate, ay, ahora me va a salir, pero le salió, siempre que quiero hacer el chiste me olvido la palabra, una próstata, dice, como estaba enojada, dice, los hombres 5.0 no somos una próstata, como que le salió sin querer donde les duele a ellos, o sea, no es lo mismo la andropausia que la menopausia, el hombre lo vive de una manera y la mujer lo vive de otro. El hombre es, en línea general, yo no soy especialista en el tema, es de lo que he estado viendo y escuchando, en línea general, como viste, son el macho alfa, que tienen que estar siempre fantásticos, no sé quién les dijo eso, ¿no? Porque no es así. Eh, pero tienen miedo a que todo baje también, como nosotros que se nos caiga, ustedes también, ¿no? Después los cambios corporales o el tema del cabello o el tema de la panza, pero sobre todo el tema de sexual, me parece que si pueden, no pueden, viste que es típico que buscan
chicas más jóvenes como para probarse, un poco de juventud que necesitan. Al hombre me parece que en determinados casos les cuesta más porque aparte no lo pueden charlar, no, no es que no lo pueden charlar, no están preparados para, como que socialmente ellos también tienen sus cuestiones culturales, no les permiten hablarlo como nosotros. Nosotros nos sentamos, no te digo que dale, que te dale con la menopausia, o lo positivo, lo negativo, pero los hombres no creo que se sienten muy cómodos y decir, no, ¿sabés qué? A mí anoche no, ¿viste? Ya, ¿viste? Lo harán con chistes, pero no creo que se sienten a hablar muy preocupados a decir la verdad, ¿viste? Tienen más Claro, miedo que nosotros en eso. claro. Es La mujer en ese distinto. caso es que estás más liberal y es más de charla de estas cosas, ¿no? Entonces, eso Me también está parece que bueno. sí. El hombre te lo va a negar, ¿eh? Te va a decir, no, 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 así no es como vos decís. Pero bueno, o después también me ha pasado al principio que me atacaban un poquito los hombres con el tema de las mujeres de 50. Ay, ese tema, ¿qué tiene que ver si la menopausia? Bla, bla, bla? No sé, después no, me vieron más segura, pero nunca más me criticaron más. Pero al principio eran más los hombres los que les molestaba el tema que a las mujeres. Andás a ver qué les Bueno, dolía. vaya a saber tal cual. No Y sabemos. justamente hablando de las obligaciones, y vos decís, mira, la verdad que también que tenés dos hijos, que quizás ahora uno está en Estados Unidos, la otra quizás ahora volvió, viste, como vos decís vos, que tienen cierta edad, pero vos también tenés tu vida, tu trabajo, y que hayas accedido a este vivo, la verdad que es muy valorable, por eso una vez más vuelvo a No. agradecerte. Justamente una pregunta es, ¿cómo haces para distribuir tu tiempo con la cantidad de cosas que haces? Porque yo creo que cuando te presenté nombré dos o tres cosas, pero si tuviera que nombrar todas las cosas que haces, creo que nos llevamos puesto el vivo en la cantidad de tiempo, ¿no? ¿Sabes, Octavio? Me haces pensar, pero yo vivo como que hago pocas cosas. O sea, hago cosas que me gustan, me canso Ujú. también, pero como las vivo con sumo placer, pero sumo placer, y aparte tengo un equipo de gente que a veces no son de mi equipo, pero son del programa de al lado, que me divierto tanto que no lo vivo como un trabajo. Es como, si vos me decís, me voy a una reunión a tomar algo, para mí es lo mismo, ¿sí? Preparo, pero yo soy especialista, no es especialista porque sea especialista, pero a mí me encanta preparar contenido, porque para eso estudié la psicopedagogía, tiene que ver con el contenido. O sea, yo no hice la clínica, pero todo lo restante de psicopedagogía me sale solo. Buscar contenido para el programa a mí me gusta. Entonces, para mí, no, mira, ahí tengo una compañera de salsa que está mirando, ahí una linda Sasa. Eh, para mí no es mucho, sí me canso por el tema de la búsqueda de contenido, pero no lo vivo que haga muchas cosas. Siempre me pasó, yo siempre me retaban que decía una frase, ay, no hago nada, nunca hago nada. Yo vivo como que hago poco. Entonces vos me decís que hago mucho y no, para mí no sé. Hay gente, viste, que trabaja 8 horas, lo mío es cortado. ¿Entendés? Es una hora acá, una hora allá. Entonces eso también hace que yo me airee un poco. Yo sí sufriría si me tenés encerrada en una oficina haciendo nada, si querés, un gnocchi, pero yo sufro. Ahí sí que me agoto. Entonces, pero como estos son proyectos determinados que a mí me encantan, entonces puedo hacer miles, no lo vivo como mucho. Te agradezco igual. No, no, está perfecto, pero me refiero a que psicopedagogía, conductora de un ciclo, también, bueno, estás en FM Signos 92.5, al cual también he escuchado el programa los días martes, el cual va de 23 horas Sí, a ayer 1 de la mañana. reconocí que te divertiste. Sí, por favor, le mando saludos a Gaby, por favor, A Gaby muchas que nos gracias de estaba mirando recién. Ahí estaba es mirando, verdad. sí. Así que, sí, Lo sí, que me llegaron mis saludos. Sí, igual psicopedagogía es como que yo lo oriento a todos los trabajos que hice. No es que yo estoy ahora haciendo psicopedagogía pleno. Yo lo utilizo, mis conocimientos de psicopedagogía, a la radio, porque aparte soy relacionista público. Entonces, ahí es donde es como que hice un Zoom de comunicación y me aboco a la radio. Después en la radio, claro, van saliendo aristas de determinadas cosas, como el blog. Después empecé a escribir para una revista online de Viviana Rosenwitz como Mujeres 5.0, después con el diario Con Voz, obviamente de la radio Con Voz, que es un diario buenísimo, así que soy columnista de Mujeres de 50, pues les encantó la idea. O sea que van empezando a surgir un montón de cosas y me encanta escribir. O sea, todo lo que hago me gusta, entonces es como
a mí que vos me estés Perfecto. entrevistando y que yo cuente lo que hago, para mí es un placer, no es que digo, ay, qué rembole, tengo que hablar con Octavio, para mí es un halago, no tengo problema. Acá me dicen en Instagram de Octavio, mira, después en todo caso va a quedar guardado. Acá, bueno, la radioactiva es uno, no sé si es el Escribile, mío, pero es el mío personal. Ahora después lo escribile, dejo en un escribile. comentario. Igual, en el perfil de la radioactiva aparece, así que les van a encontrarlo si entran al perfil de la radioactiva lo van a encontrar. Así Ahí que, está, como bueno, vos quieras. también le quiero agradecer obviamente a todas las personas que se están uniendo, ya sea de tu lado como también de parte de la radioactiva, la verdad es que es muy agradable. Y justamente hablando un poquito de la vida, ¿no? De las personas, quiero meterme un poquito portas adentro, no quizás en cuestiones tipo más íntimas, sino quizás algo tuyo en particular, como que yo creo que esta pregunta se llama gustos en particular, que está Ujú. bueno que la gente sepa. Quisiera que me digas, ¿cuál es tu comida? Justamente hablábamos de los cuidados recién, ¿no? De la comida, del ejercicio. ¿Cuál es la dulce preferida y qué música te gusta? Cosas así, que quizás son cotidianas, pero bueno, para conocerte un poquito más. A ver, entonces me preguntaste, porque volvió a pasar la moto, te digo, te juro. Yo le conozco hasta el motor, mira, ese vecino que tengo. Me preguntaste, ¿gustos preferidos, o sea, actividades preferidas y música preferida? Claro, comida salada preferida, comida dulce preferida y qué música te gusta. Ah, ¿comida? Claro, algo en especial que Oh, qué decís, mira, no puedo rico. dejarlo. Algo Bueno, que lo no puedas dulce. dejar tomar. Lo dulce, Octavio. Tengo una heladera, no. Lástima, mira, me llevaba el celular y te lo mostraba para darte envidia. Mira, yo, bueno, voy a hacer un chivo, pero esto, por ejemplo, voy a hacer un chivo rápido, Ajá. perdón, ¿eh? Sí, Así, sí. bueno, no. Ah, Bueno, hay perfecto. No otras me que son paga la empresa, unas me dice. galletitas de limón bañadas en chocolate, son mis Sí, las preferidas, tengo conozco. en una heladerita todo lo dulce, chocolates, Ah, eso, bien. los todo, si tuviera un kiosco sería feliz, no puedo estar a la noche sin comer algo dulce. Perfecto. Igual te digo, no dijimos la marca, pero medio como que se entrevió, así que si esa empresa está viendo o algún representante y me quiere mandar algo como canje o que quiera Claro, hacer de cosas, bienvenido sea también, ¿eh? exactamente. Yo te lo vendo seguro, porque aparte como me encanta, pero no es solamente esa marca, justo porque lo tenía acá al lado. Pero a mí me gusta todo lo dulce. Eso, Bien. ¿Y de lo salado algo? No sé, papa frita, no, cabrito sí, salado. sí, papa frita, milanesa, no, me gusta todo, no tengo problema con la comida, como te darás cuenta. Sí, no me gusta el mondongo, ¿viste? La leche no me gusta y pues, que me han cargado mucho, ¿no? Por ese tema, pero hay dos, tres cosas que no me gustan y después en realidad me gusta todo, no soy de esas que van al restaurante y, ay, pero por favor no le pongas ajo, o no, vos ponele todo, a mí me gusta bien salado, no tengo problema. A mí me puedes invitar a Bien. comer lo que quieras, no soy No, fifí, no tengo problema. bien, igual con lo del mondongo vamos a partes iguales porque a mí tampoco me gusta, así que quédate Sí, tranquila viste que que es lo único que es raro, pero después de ahí no tengo problema. no, pero viste eso cuando hago estas preguntas así, porque gente me dice, me gustan tantas cosas que es una buena pregunta como para mí descontracturar un poquito, ¿viste? Así Claro. que, No, yo lo tengo clara, bueno, a mí me gusta lo dulce. bien, Los bien, está bueno chocolates, eso. fundamental. O sea, no puedo vivir sin algo dulce. Es como, viste, la gente Bien, que fuma, que tiene que dejar de fumar, yo sentiría lo mismo. Si vos me decís, no podés comer algo dulce, bueno, me agarra. Mirá, mirá, ya me pongo nerviosa. claro. Y entre chocolate negro y chocolate blanco vamos con los dos, no, no hay problema de distinción ahí. Chocolate negro prefiero, pero igual vamos Ah, con los dos, no, te dije, no tengo mucho problema. bien, y en cuanto a la cultura musical, No tengo buena cultura musical, te lo reconozco. A mí me gusta la música que me haga vibrar en qué aspecto, que me motive en algo o me haga recordar algo. Por ejemplo, vos me ponés temas de Serrat, me gustan todos, me gusta su letra, me hace recordar una parte de mi vida. Me pone Frank Sinatra, me encanta, pues me hace que mi papá está vivito y coleando, recién me estaba llamando. Me hace acordar a mi papá, me pones música de Hollywood, ¿viste? Las películas de la era del 50, que era la época dorada de Hollywood, me encantan porque lo escuchaba de chica con mi papá, pero también me pones cualquier tipo de música, que esas típicas que te sacan a bailar en un casamiento, y ahí estoy.
O sea, me tiene que motivar algo. No voy a decir, ay, no, esto no me gusta, porque quizá de lo nuevo, o sea, rock pesado no, porque ya me empieza a doler la cabeza, te voy a ser sincera. O sea, algo pesado y de pum, 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 ya me molesta. Pero aparte, como bailo bachata y salsa, la música cubana, la música que, viste, que tenga sabor y todo eso, sí, me vuelve loca. Me gusta mucho porque lo que me motive a bailar, aparte de todo lo demás que te conté, pero no es que yo me voy a sentar y te voy a decir, ese tema es de tal año, no, es una cuestión instintiva, me gusta o no me gusta, ¿viste? Bien, está bueno. Y justamente hablando de todo un poco, hay algo que no tenemos que dejar de hablar. Yo creo que lo vamos a hablar quizás en 10 años y vamos a volver a retocar este tema porque es algo que va a estar instalado, porque es algo de moda, que es la pandemia, ¿no? Entonces, Sí. yo te quería preguntar si justamente la pandemia, en tu caso particular, a Daniela Rago, como persona, le dejó algo de positivo. ¿Aprendiste algo con esta pandemia? La verdad decís, no, la verdad es que no me gustó, está bien, obviamente a nadie le gusta estar quizás un tiempo encerrado o tener que sobrellevar un virus que quizás uno no lo tiene, pero se entera que algún pariente lo tuvo, o algún amigo, o perdió a alguien Claro. querido. Mira, hay dos Danielas Rago, porque está la Daniela Rago parte afectiva, son todo lo mismo, ¿no? Pero está la profesional, ¿no? En la parte afectiva lo manejé lo mejor posible porque justamente es un poco Mujeres 5.0. Yo trato de ir para adelante, o sea, con lo que sea. Trato de ir para adelante. No he tenido, gracias a Dios, un familiar cercano fallecido, entonces soy una agradecida de la vida. Mi papá y mamá, que tienen 80 y 80 y pico, están los más bien, vacunados 3 veces, uno, dos, 3 veces, el otro dos todavía, están muy bien, entonces no me puedo quejar, pero sí estoy triste por lo que pasa alrededor, aparte por la parte económica también de cada uno, bueno, por todo lo que vemos, no podés estar re bien viendo lo que pasa en línea general, ¿no? Ahora, como profesional, como mujer me sentí más fuerte porque tuve que enfrentar un montón de cosas que no vienen al caso, que me dicen, viste, decís, podía, viste, y después como profesional fue un boom para mí, porque tanto los músicos como los artistas, todos me pedían por favor, a mí, a cualquiera, porque es su trabajo, no porque estaban en rebaja, que se me entienda bien. Aproveché la oportunidad, como te ha pasado a vos, Octavio, que necesitaban más entrevistas porque no podían ir a cantar afuera o no podían hacer un recital, entonces la forma era hacerlo por streaming, entonces eran las entrevistas por Instagram, entonces el programa empezó a crecer y a tener entrevistas con tantos profesionales que nunca me hubiera imaginado, que después ya tenés ese contacto y ya ahora todo es un poquito más fácil. Aparte aprendí a hacer las entrevistas, por ejemplo, la psicopedagogía me enseñó, no quizá como periodista, pero sí a escuchar cuando hago una entrevista. Porque la escucha que tiene un psicopedagogo como un psicólogo, escuchás también más de lo que vos querés decir. Yo trato de no pegarte bajo. Eso sería mejor, si fuera real, ganaría más plata, pero yo no te voy con golpes bajos, porque yo estoy escuchando por dónde vas. Entonces la entrevista va a salir más amena, vos vas a estar más contento, pero quizá periodísticamente no te voy a sacar el título de que te hice llorar, por ejemplo, porque no voy por ahí. Pero eso me sirvió un montón el año pasado porque creció un montón el programa, sí laburaba el doble, pero estaba encantada, como decía, aparte para estar encerrada acá prefiero estar hablando por Zoom, me encanta, no tengo ningún problema, por Instagram. Me hizo estar conectada con muchísimos profesionales, sobre todo del arte, con todos los músicos que quieran, pero aparte, esos músicos que nunca me hubiera imaginado, no voy a decir los número uno, porque son todos unos número uno, con los que, actores que vos decís, no lo puedo creer, mira, se me ocurre uno porque es muy simpático, era también amigo de mi prima, Gabriel Corrado, que había llegado de España, y yo, viste, vistiéndome, y yo digo, ay, Dios mío, tan buen mozo, que es un amor y yo lo conozco de otro lado, entonces lo veo como persona más que por el actor, pero fueron momentos que para mí fueron muy movilizantes porque vos tenés, como vos hiciste conmigo, que te lo agradezco, que estudiar a la persona, no es que uno se sienta a hacer, viste, alguna entrevista y no vos escuchaste cómo hice el programa ayer, debes haber escuchado mi voz, cómo yo escucho, viste, las entrevistas, a ver por dónde ir, por dónde no, qué le gusta que le pregunten, qué no, o sea, no es, viste,
Y después trabajo con gente de prensa, Alejandra Weisbrot, Fabio Ferreira de AGW Prensa, eso lo tengo que decir, porque aparte de ser excelentes profesionales, son amigos míos y ¿viste cuando te contienen? Entonces ellos me enseñan y también después se quedan contentos porque después les agradecen de que la entrevista estuvo buena y que uno está preparado. ¿Cómo te preparaste vos, que me di cuenta? Así que es un Sí, trabajo. O sea, salimos para adelante en la pandemia, pero también nos merecemos, ¿no? Que nos haya ido bien, porque laburamos. tal cual. Así que antes de ir a la última pregunta, justamente quiero agradecerle a Alejandra Weisblatt, justamente, Mm. porque fue la que hizo todo este puente para que podamos coordinar un día, un horario. Le conté cómo iba a ser la entrevista, por dónde iba a ser, de qué tipo de entrevista es la que yo hago. Entonces, Alejandra, no sé si estará haciendo el vivo o después el diferido Y de me la parece que nota. hace un ratito estaba. A veces toca y ella está en todo, ¿viste? Ella está mirando un poquito todo, porque tiene, bueno, un montón de gente, pero ella está. Siempre está. Es más, a veces puede estar con otro nombre, pero ella está. Perfecto. Incluso después la van a poder ver todos ustedes los que están ahora en vivo, o la gente que después quiera verla en diferido, la entrevista la va a poder ver, porque con las diferentes plataformas que hoy tenemos en la radioactiva, la van a poder volver a ver. Déjame decir esto justamente porque hay gente que me dice, no, la verdad es que me fui antes de que terminaran y no llega a tiempo, entonces me gustaría volverla a ver. La van a poder volver a ver. Ahí, Lo mismo vos, muy bien. Daniela, también. Si tenés ganas de Sí. compartirla en tus redes, también lo vas a poder hacer. De última, si querés que te descargue la entrevista para volverla a vos a subir a alguna Dale, plataforma, dale. también. No, aparte lo subo. Si vos me das permiso, la subo también. A mí me encanta. Por, por favor, Como vos encantado quieras. de la vida y de paso me ayudás a mí con mi trabajo. Y es más, si un día necesitas que te ayude con tu trabajo, porque de esto nos complementamos acá. Así que la verdad es Mirá que quién eso está, también está. ¿verdad? Octavio te manda, Bien. Juan Acosta está ahí, amigo Ah, mío. Ah, perdóname que te corté, pero lo tengo que no, saludar. Juan, mi bombón, excelente vos, profesional, Daniela Rago, dicen acá, pero bueno, muchas gracias. Pero bueno, vos sabés que, perdón. no, por Quería que favor, supiera que te estaban saludando. está todo bien. Gracias, Adri. Vos sabés que hace poco, justamente vos hablabas recién del tema de los actores, ¿no? Que hace poco con Mm. una de las entrevistas que justamente con esto, cuando recién empezaba la pandemia, me pasó que había hecho una entrevista y había una persona que me sonaba mucho, como que había entrado a una de las entrevistas, y después me manda un mensaje en privado a esa misma persona y me pone muy buena entrevista. La verdad es que la voy a volver a ver porque quiero escuchar cómo trabajás y demás. ¿Y quién te dice? Quizás vos me puedas entrevistar a mí, me dice. Bueno, entonces yo digo, ¿quién será? Como para ponerme yo en contacto con esa persona. Googleé a ver si era realmente algún famoso o no. Y después me enteré que mejor dicho, porque todavía vive, el cuñado de Andrea del Boca, Enrique ¿Viste? Torres. ¿Viste que uno nunca Justamente. sabe? Entonces me acordaba, como recién nombrabas vos a Gabriel Corrado, si me pongo a nombrar novelas de Andrea del Boca, ahí ya sabes, te das cuenta con la hilacha por el tema de la edad que me acuerdo de un montón de novelas, ¿viste? Entonces, Sí. Claro, pero me- eh, ahí viste que ahí hay una frase muy interesante que la que dijiste, bueno, uno ya demuestra la edad por las novelas que ve, que hay que estar orgulloso de la edad que tenemos, no vos, Octavio, sos más chicos, pero yo, ay, cada vez que golpeo con el reloj, pero yo no sé, que no tengo tema con la edad, no sé si fue porque también fui la más chica en el colegio, nunca llegaba a la edad de las demás, pero yo puedo decirte, tengo 80 años y me es lo mismo. O sea, a mí la vejez me pasa por al lado, porque una persona con bien, proyectos y que tenga ganas de vivir y que tenga ganas de hacer cosas, no puede ser, eso es vejez, el que no tiene ganas. El que tiene ganas no es viejo nunca, pero nunca. Puede ver la novela que quieras y con orgullo. muy bien. Así que, bueno, Así, te entiendo sí. perfectamente. Y es recíproco, así que, como te decía recién, ¿no? Que si alguna vez necesitas, no sé, de que te cura en algún programa, porque, no sé, Gaby de repente no puede ir porque alguna vez le pasó algún inconveniente, no tengo ningún Ah, problema viste, te gustó el programa, ¿eh? ¿Viste qué divertido? me Sí. animé a decirlo en vivo justamente Gaby porque, es bueno, una ya genia. que Claro. Ah, interactuamos en tu gracias. programa, hoy te toca a vos interactuar conmigo en la radioactiva. Y Sí. bueno, para cerrar la nota, quisiera que la Mm. cierres vos, obviamente, que yo digo siempre, por más que es un ciclo de entrevistas, se busca conocer un poquito más a la persona dentro de lo que hace en su trabajo y fuera del mismo también. Obviamente soy un agradecido por haber contado con vos, aunque sea un rato. La verdad es que
un millón de gracias otra vez y lo último que te quiero pedir es decirme si te sentiste cómoda a lo largo de toda esta nota y por favor que le mandes un saludo a la radioactiva y ya sabes que para una segunda parte tenés las puertas más que abiertas. Claro. No, sí, mira, a la radioactiva le mando a todas mis mujeres 5.0 para tener una fiesta. No, le mando un beso grande. No, porque sabes que todo lo que te puedo enviar yo es con alegría, como el programa de anoche, con buena onda, diversión, o sea, eso es lo que le deseo a la radio, no sé, no es que solamente me sentí cómoda en la entrevista, yo me siento halagada. ¿Entendés? Yo te agradezco ya por haberme pedido la entrevista. A mí me encanta, ¿no? Yo a veces pienso, digo, ¿por qué me van a entrevistar? ¿Qué tengo importante para decir? Así que para mí es un halago, aparte te agradezco muchísimo a vos y a Radioactiva de la investigación que hiciste, pues me di cuenta, porque como yo tengo que hacerlo del otro lado, es un trabajo que nadie ve, te felicito a vos, en realidad, porque la verdad que laburaste, estuviste ayer escribiendo, escuchando, observando, mirando el libro, o sea que la verdad hay que decirle a Radioactiva que te cuide. Valoren a Octavio. ¿O no? Buenísimo. Ahí Por está. favor, nadie vale más que uno mismo, es verdad. Claro, no, muchas gracias a ambos, a la Radioactiva. Y viste el de la moto nos manda saludos. Era para terminar, tenía que estar al final. Claro. Así que, Daniela, un millón de gracias cuando quieras, sea para hablar de otro libro, si es que sale, obviamente, o hablar de tu vida personal, porque quizás me quieras contar, mirá, estoy con un nuevo proyecto, o bien para hablar de lo que se te ocurra. De repente, no sé, un día me decís, me levanté con ganas de enseñarles a los oyentes de la radioactiva una receta con alguna comida dulce, ya que hablamos de comida, o alguna cosa que vos quieras contar, vos sabés que acá tenés un espacio también. Bueno, mira, ella lo que quiera, yo no tengo problema. Si querés un día hablamos de un tema que vos quieras, como psicopedagoga, viste que estoy también como columnista en el programa de Conectados, que los amo también, ay, no le mandé saludos, de Conectados, que estoy como columnista de cualquier tema psicológico que vos quieras, me llamás y decís, Dani, ¿podemos hablar de tal cosa? Y hoy lo trabajamos acá, incluso con la gente. O si querés un día hablamos del libro Mujeres 5.0, de un capítulo en especial, que quieren las mujeres, que quieren los hombres. Eso vos invitame y me encanta. Así que no hay ningún Dale, problema. Vos me decís, Dani, ¿estás para ese tema? Si estoy, acá estoy. dale, No hay genial. problema. Ahí te acaba de mandar un mensaje Gaby diciendo, excelente, un abrazo para ambos. Lo mismo digo, así que Adriana gracias Medina Gaby. Ya, también, que ya se la copia. habíamos saludado. Así que nada más que agradecer una vez más. De última, si no tengo el libro en formato papel, te lo voy a pedir que me lo mandes vía PDF. Hoy en día se puede leer también en ese Mira, formato. te voy a contar una cosa, nada más que a vos porque nadie nos ve. En realidad no le Bien. mandamos libros a nadie, pues lo tiene que manejar la editorial. Yo no lo manejo. Pero por ser tan simpático y por radioactiva, a vos te vamos a mandar un libro mío, porque yo tengo una cantidad, pero tengo para mi familia. Te voy a enviar un libro a vos, pero no me pidan, pues ya me pidieron de otra radio y voy a quedar mal, porque no tengo. Bien. Pero a Es más, te vos. voy a pedir dedicado, por favor, ¿eh? Sí, Ojo, sí, ojo obvio. con No, esto. no, los libros salen dedicados, no sabes cómo me gusta. Ay, está la mamá de mi compañera, mira, Micaela Wolf es la mamá de Sammy Bici, que está viviendo Sammy en Australia, la hija de Ah, Mica, era mi mejor compañera en relaciones públicas, la mejor alumna, y aparte la mejor persona que me acompañó, y yo la acompañé a ella en la Facu, que está ahora en Australia con una bebita. Mica, te quiero mucho, que es la mamá, que es mujer 5.0, ¿no? obviamente. Eh, Así que, Así que sí, la verdad dedicado que, para vos, Octavio, y cuando quieras volvemos a hablar. Un placer. dale. Un beso grande. Si no hablamos antes, que pases el mejor de los años en estos días que quedan, ¿no? Y que emprendas Sí, lo que se venga para seguir así, bueno, como con todos tus proyectos. Y bueno, sabes que, como te dije recién, un enorme placer para mí haber contado con vos. Y bueno, agradecerle otra vez a todos los oyentes de la Radioactiva, a la gente que se unió por tu lado, a Alejandra justamente por haber hecho todo este puente para que podamos hablar y obviamente cuento con vos para una segunda parte que seguramente va a estar igual o mejor que esta. dale, cuando vos quieras, y bueno, que se cumplan todos tus deseos en el 2022. Dale, un beso grande. Chau, chau.